Ok, vamos a ver lo que son esfuerzos combinados. Ok, nosotros estamos aquí. ¿Sí? Así es como vamos a esquematizar esta parte del concepto de ingeniería, ¿no? Nosotros aquí tenemos una máquina. ¿Sí? Obviamente yo tengo que definir la forma, tengo que definir las funciones, las actividades que va a hacer, etc. Pero para el diseño de maquinaria, yo tengo que diseñar los elementos. Esos son los elementos de máquinas. Esos elementos, usted puede tener engranes, bandas y poleas, reductores de velocidad, reductores como este de aquí, ejes de transmisión, ¿sí? Puede también transmitir por cables, tiene los rodamientos, ¿sí? Tiene un sinnúmero de elementos que estoy seguro que en su próximo curso los van a ver a detalle cada uno de ellos. Pero nosotros en este curso, si se da cuenta, usted llega a esta parte de aquí, pero para diseñar cada uno de ellos usted siempre tiene que considerar esfuerzos, deformaciones y los factores de seguridad. ¿Sí? Entonces nosotros nos estamos centrando en esto de aquí. ¿Ok? No me va a decir que profesor, pero no da clase de esto y no da clase de esto. Esto yo no tengo que dar. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ir a esto de aquí. Pero ya eso depende de cada ingeniero. ¿Sí? No le voy a decir eso porque no es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es este de aquí. Y esta es la base. Esta es la parte de la ciencia básica de que está detrás de la ingeniería. Porque con esto es que nosotros podemos saber si el elemento que estoy diciendo que quiero usar va a soportar las cargas o no. ¿Ok? Entonces aquí cuando usted hace diseño de máquina, usted define qué cargas va a tener, qué movimiento, etc. Después usted va a los elementos de máquinas que necesita para hacer eso, pero usted tiene que verificar que esos elementos puedan soportar los esfuerzos, pueden soportar las deformaciones y pueden tener un factor de seguridad aceptable. Y hacia eso es lo que usted quiere llegar. Ahora, nosotros habíamos visto que teníamos diferentes tipos de cargas que pueden estar, que básicamente tiene fuerzas que pueden ser perpendiculares al área o tiene fuerzas que pueden ser paralelas al área. Teníamos esas dos fuerzas, ¿no? ¿Verdad? Una me creaba esfuerzos normales y otra me creaba esfuerzos cortantes. Pero asimismo nosotros vimos que teníamos eh, momentos flexionantes y teníamos momento torsionante. ¿Sí? Teníamos esos y cada uno de ellos va a tener diferentes efectos. ¿Ok? Y vimos cómo cuantificar todo. Entonces, esto de aquí que usted está viendo fue todo lo que vio en el primer parcial. Ahora, eso de aquí, esto de aquí, usted tiene que, vimos cada uno de ellos de forma individual. Vimos cada uno de estos efectos individual. ¿Ok? Pero ahora, en este parcial, nosotros vamos a combinar. Esto es lo que se llama la combinación de esfuerzos. ¿Ok? Con esa combinación de esfuerzos, vamos a usar para determinar cuáles son los esfuerzos normales y cortantes o deformaciones de dos tipos y sus respectivos factores de seguridad. Si usted se da cuenta, independiente de las cargas que usted tenga, usted siempre termina con dos tipos de esfuerzos o deformaciones, axiales o cortantes. ¿Sí? Siempre estamos terminando con eso. Lo que es importante es saber la naturaleza de ellos, es decir, su origen.
Unos vienen de cargas axiales, otros vienen de flexión, otros vienen de torsión, otros vienen de una combinación de ellos. Y esto es lo que vamos a ver en el segundo parcial. ¿Sí? Básicamente nos enfocamos en el primer mes del segundo parcial. ¿Ok? Eso usamos para calcular estos valores ahora. Es decir, un macro de lo que ya habíamos visto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Okay. Nosotros habíamos visto esto en el primer parcial, ¿no? ¿Verdad? Un cuerpo sometido a diferentes fuerzas y momentos y está en equilibrio estático. Yo hago un corte en ese cuerpo. Y en ese cuerpo yo había visto que podía tener fuerzas cortantes, fuerzas axiales, momentos flexionantes y momentos torsionantes. Todo eso podía haber. Y habíamos visto esto a detalle en el primer parcial, tanto esfuerzos como deformaciones. Y específicamente vimos cómo calcular cada uno de ellos. ¿Sí? Básicamente nos tomó 2 meses llegar a ese punto. Ahora, esto es una base para lo que queremos hacer. Por ejemplo, aquí ya se pone un poco más interesante esto. Y seguimos con la parte de ciencia básica, esto de aquí, de esfuerzos y deformaciones. ¿Sí? Solo que ahora vamos a ver una diferencia. Esto de aquí, que fue lo que vimos en el primer parcial, lo conocemos como cargas simples. Es decir, cada una de ellas de forma individual, ya sea axial, torsión o flexión. Cada una de ellas de forma individual. Ahora, las cargas combinadas son estas posibles combinaciones. Y estas posibles combinaciones me van a generar los mismos efectos, solo que entre ellos se van a contribuir o contrarrestar. Y yo tengo que ver cómo ocurre eso de ahí. ¿Cómo es eso, profesor? Bien, comencemos por la parte fundamental. Habíamos visto que nosotros en el primer parcial teníamos esta carga estática, ¿verdad? Y cuando teníamos una carga estática normal, se creaba una distribución de esfuerzo normal. Esa distribución de esfuerzo normal puede ser en tensión o en compresión, dependiendo de cómo sea aplicado esta carga. En este caso está en tensión, pero lo importante es que usted tenía esto de aquí, que si la carga pasaba por el centroide, usted tenía una distribución uniforme. ¿Ok? Eso era importante tener en cuenta. Ahora, cuando vimos torsión, vimos que vimos cómo cuantificar el esfuerzo, vimos cómo cuantificar el ángulo de torsión y vimos cómo cuantificar el segundo momento polar de área. Lo más trascendental en esta parte fue que nosotros vimos que teníamos o podíamos calcular el esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante vimos que variaba linealmente con el radio, por lo cual usted tiene esta distribución de esfuerzo cortante en la sección transversal. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo hacer ahí? Nada, yo ya sé la decisión de cómo es la distribución y yo sé cómo cuantificar esos valores. Este caso era lo de flexión. Y en flexión también vimos que teníamos una distribución de esfuerzos. Vimos que dependía mucho de si el momento es positivo o negativo. Vamos a tener la parte superior en flexión, en tensión o en compresión en la parte inferior o viceversa. Depende de cómo esté actuando el momento. Y vimos que podíamos cuantificar eso de ahí. ¿Sí? La fórmula de flexión. Y vimos que la distribución de esfuerzo varía de forma lineal desde el eje neutro hasta la periferia. Vimos que también influye mucho el tipo de sección transversal que se esté usando. Ahora, también vimos que teníamos esfuerzos cortantes y vimos cómo cuantificar y vimos su distribución.
Pero en el cortante es más crítico porque la distribución sí cambia, dependiendo de la sección transversal. ¿Sí? O sea, es más agresivo el cambio aquí. Para esfuerzos cortantes en flexión, ¿sí? Nosotros vimos estas diferentes distribuciones, que este valor es el máximo que ocurre justamente en el eje neutro. Quiero ser muy claro respecto a eso. Yo ya he hablado varias veces de esto y siempre les hago énfasis en esta parte. ¿Ok? Todos hasta ahí. Estas son los diferentes tipos de secciones que usted puede tener y usted ya tiene un valor ya de referencia que sería el máximo. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre cuando la distribución de esfuerzo o la distribución de intensidad de carga por unidad de área, es decir, las fuerzas o momentos que tengamos en la sección transversal de corte, no sea uniforme? O queremos ver la variación en cada uno de sus puntos. Para eso lo que hacemos es una discretización, como usted puede observar. Aquí yo hago una discretizo la sección transversal y analizo un elemento diferencial. Ese elemento de diferencial es lo que vamos a conocer como el estado de esfuerzo en un punto. Y tal vez sea el concepto más importante para un ingeniero mecánico o la parte de mecánica de sólidos o un ingeniero mecatrónica, el diseñador en general. Este es el concepto más importante, es el corazón de esa ingeniería. Usted puede discretizar, por ejemplo, si yo no quería ese punto, yo quería otro punto, yo podría analizar, por ejemplo, el punto de acá, ¿sí? Y ese punto yo tomaba para analizar cómo eran los esfuerzos cortantes y axiales. ¿Qué hago de ahí? ¿Por qué sería importante hallar? Porque en ese punto, por ejemplo, que yo estoy diciendo, yo determinaría cómo está trabajando el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante en esa cara y podría ver qué tan críticos son ellos en ese punto. ¿Por qué haría eso? Porque si yo hago eso, yo empiezo a buscar en qué parte de esa sección transversal yo voy a encontrar estos amiguitos, ¿sí? Los máximos. ¿Por qué usaría los máximos? Porque los máximos son los que me van a ayudar para hallar el factor de seguridad y su posterior dimensionamiento correcto, ¿sí? Por eso es importante. Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Sí? ¿Qué ocurre ahí? Nosotros, con este dimensionamiento, vamos a ver diferentes cosas que podemos hacer, ¿no? Posteriormente vamos a ver la transformación, pero por ahora yo quiero hallar ese estado de esfuerzo para ver cómo son las condiciones de operación en ese punto. Es decir, puedo hallar si hay un punto crítico o no. Básicamente eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Comencemos con el caso más básico. Por favor, quiero que atiendan esta parte y si no, pregunten. Eh, entremos a esta parte de aquí. Y ahí yo tengo un elemento sometido a carga axial. Ya habíamos visto que yo puedo cortar la sección transversal y yo voy a tener una fuerza interna. Esa fuerza interna me va a crear un esfuerzo y ese esfuerzo, si pasa por el eje neutro la carga de la fuerza interna, yo voy a tener una distribución uniforme. ¿Qué pasa ahora si yo les digo, oye, me interesa el punto A? Me interesa saber cómo está trabajando ahí el punto A. No hay problema. Observe que yo tendría el elemento, lo tendría de esta forma, y yo estoy aquí analizando, este sería el punto A. Yo quiero ver cómo son los esfuerzos en A. Si la distribución es uniforme, entonces en el punto A yo tendría un esfuerzo sigma. ¿Ok?
¿Por qué? Porque ya esto de aquí era fuerza por unidad de área, ¿sí? Entonces, en ese punto, si hay una distribución uniforme, el valor sencillamente es sigma. Y aquí viene el concepto de estado de esfuerzo, y presten atención todos lo que voy a hacer. Ese elemento A, yo lo que hago es, básicamente, voy a cortar un cubo de ese cuerpo, ¿sí? Ese cubito, yo lo voy a sacar y si yo lo saco de ese cuerpo para que se mantenga en equilibrio estático el cubito, tendría que ser que en este punto que es A, ¿sí? Ahí él tiene un esfuerzo, pero para que eso esté en equilibrio estático, ¿sí? Suponiendo que lo estoy viendo X y Y, yo lo veo de perfil, tendría esto de aquí. Esto sería viéndolo de perfil. Entonces aquí yo tengo el sigma, ¿sí? Y para que eso esté en equilibrio estático, obviamente sigma si multiplico por el diferencial de área me va a dar F, ¿no? Debería haber otro en el sentido contrario para que esté en equilibrio estático. Esto de aquí es lo que usted conoce como el estado de esfuerzo en el punto A. ¿Ok? ¿Todos hasta ahí? Profe, ¿puedes repetir esa última parte, por favor? ¿Qué parte? Eso último de, o sea, el último gráfico, ahí me mareé un poco. O sea, El tiene de el aquí. sigma en A. Ajá. Ya, mira. Si me entendiste todo lo anterior que hablé, ¿no? Sí, Ya. Yo te dije aquí, le voy a poner otro color, que este punto de A lo llevé acá, ¿no? ¿Verdad? Ese A es la misma área asombrada, sería esta de aquí. Esa es el área. El área A, básicamente, yo te lo estoy haciendo A, pero para que se vea bonito, pero realmente eso es un punto. ¿Sí? Ese A es este A de aquí. Es ese punto de ahí. ¿Sí? Solo que yo estoy discretizando y tú lo ves como cuadritos, pero realmente esto de aquí, esto es un DZ y esto es un DY. Por eso es un elemento diferencial y ese sería el punto A realmente. Realmente esto es lo mismo que yo tenga esto. ¿Sí? Sí está claro eso, ¿verdad? Porque es un diferencial. Un claro, infinito. eso sí, pero. Ya. Entonces, si yo lo saco, tú tendrías esta forma de aquí, ¿no? ¿Verdad? Ahí está el diferencial. Ahora, lo que te dije es que ese diferencial, la cara donde estoy cortando, que es A, tú tienes Y hacia arriba y hacia acá tienes X. ¿Sí? Alineado, si te das cuenta, y X. Entonces, si yo lo pongo, yo veo desde este punto de vista, es decir, me paro en Z y yo veo hacia acá, yo voy a ver esto de aquí. ¿Sí? Y y X. Y yo veo que aquí tengo un esfuerzo hacia acá y un esfuerzo hacia acá. ¿Sí? ¿Por qué el esfuerzo hacia allá? Para que se mantenga el sistema de equilibrio estático. ¿Por qué? Porque, aquí te lo pongo de nuevo, sigma. Porque yo estoy sacando el cubo del cuerpo, ¿sí? Estoy sacando de aquí y lo estoy sacando hacia acá. Realmente este de aquí, este es el estado de esfuerzo, ¿sí? Del punto A. Y tú lo puedes hacer es proyectarlo en el plano XY para que se vea mejor, ¿sí? Y este de aquí, no olvide que ese es su punto A. El otro es básicamente el otro lado del cubito, pero sigue siendo un diferencial, ¿sí? ¿Está claro? Ya, y ahí ahora sí la caché, gracias. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo torsión? Bueno, no pasa nada. Tengo un elemento en torsión. Este es el torsor, ¿sí? Si ese es el torsor, eh, obviamente yo sé que yo miro eso en un plano transversal, en el plano YZ, yo voy a tener el torsor en esta dirección y eso me genera un esfuerzo cortante. Entonces aquí ocurre lo mismo. Yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría saber este punto A, me gustaría saber el estado de
esfuerzos en A. Entonces, yo discretizo toda la sección y este de aquí sería el punto A. En el punto A, ¿por qué? Porque ahí está el esfuerzo máximo. Por eso me interesa ese punto. Entonces, yo lo que puedo hacer es bueno, este puntito, para que no se confunda, yo lo saco y usted tendría algo así, ¿no? ¿Ok? Ahí yo lo que estoy dibujando es el estado de esfuerzo, pero esta va a ser la cara A. Esa cara A, obviamente esto es un punto, solo que lo estoy dibujando como un cuadro infinitesimal. Ese es A. Y en esa cara A es donde yo tengo el esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo yo lo dibujo así, ¿sí? En esa cara es donde yo tengo el esfuerzo cortante. ¿Ok? Ahora, para el cortante, nosotros habíamos visto que se generaba el flujo de cortante. Entonces, nosotros tenemos que recordar que esto está en Y, perdón, que hacia acá está Z y que hacia acá está X. Entonces, yo tengo que ver también a veces el plano en el que mejor se va a observar el fenómeno. Yo, por ejemplo, yo puedo proyectar esto en el plano XZ. Si yo proyecto eso en el plano XZ, nosotros tenemos aquí nuestro punto A. Y ahí yo tengo el esfuerzo cortante que va hacia acá, hacia Z. ¿Sí? Tau máximo. Ahora, nosotros vimos en capítulos anteriores que ¿qué se generaba cuando tenía esfuerzo cortante? ¿Qué es lo que me mantiene? Si yo estoy sacando el cubo de aquí, lo estoy sacando, para que ese cubo esté en equilibrio estático, ¿qué se debe hacer? Se genera el flujo de cortante y ya vimos la dirección en la que se generaban los esfuerzos. ¿Sí? Entonces, si usted lo ve, dibujar eso en 3D pierde un poco de información. Entonces, si lo dibujo en 2D, se ve mejor, porque usted sabe que estos deben estar en cierta dirección para dar un equilibrio estático al sistema. Y este de aquí, este es el estado de esfuerzo del punto A. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una. Digamos, usted hace un momento dijo que la suma de estos efectos podrían estar con, contradiciendo, o sea, no contradiciendo, o sea, ¿cuál es la No se palabra? contradice. Ah, Ya voy. contrarrestándose, pero Escucha, no. Ya voy a esa parte. Lo que estoy haciendo es sencillamente explicando cada uno de los fenómenos de forma individual para que después puedas ver el global. ¿Sí? Ya voy hacia esa parte. Ahora, flexión. En flexión habíamos visto que yo podía tener eh, fuerza cortante y momento flexionante. ¿Sí? Ahora, yo analizo en este punto. Yo tengo una fuerza cortante negativa y tengo el momento flector positivo. Aquí lo que vale la pena recordar es que cuando nosotros hacíamos esos gráficos teníamos una convención de signos. ¿Sí? Es decir, yo cuando graficaba este lado de la ecuación. Entonces, si a usted en el gráfico le daba menos, justo ahí le da menos, quiere decir que cuando usted esté dibujando el cubo, ¿sí? O solo la proyección, y si eso le dice menos, quiere decir, aquí yo decía que más iba para abajo, entonces si está menos, quiere decir que el cortante va hacia arriba. No vaya a olvidar eso de ahí. Es diferente si yo hubiera escogido este punto de acá. Aquí el cortante era positivo, y si yo dibujaba el cubito, el cortante va hacia arriba, en esa cara. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Y hay que estar pilas con eso de ahí. Ahora,
obviamente, usted ve que aquí tiene, esto de aquí está positivo. Aquí hay otro factor que va a influir, es dónde está ese punto A. Si está arriba del eje neutro o abajo del eje neutro. Si está positivo y tiene esta forma, yo sé que la deflexión es así. Si está arriba del eje neutro, yo sé que aquí es compresión y abajo es tensión. ¿Ok? Entonces hay que estar muy pilas con qué parte se está analizando. Ahora, yo les doy, por ejemplo, esta viga. Una viga ahí. Y les doy exactamente el punto más interesante. El punto donde usted sabe que va a tener una discontinuidad. ¿Qué es lo que hago ahí? Bueno, yo tengo que plantear primero la distribución del cortante, la distribución del normal. ¿Y yo qué les estoy pidiendo? El punto A. Pero en inflexión es más interesante porque usted tiene que ver primero dónde está en X y dónde está en Y. Es decir, arriba o abajo del eje neutro. Entonces, en este caso usted está arriba del eje neutro. ¿Sí? Y yo voy a calcular, es decir, esto de aquí va a estar, ¿qué cosa? El cortante va a tener, primero que todo, en el punto A, tiene dos cortantes. ¿Cuál de los dos escoge? Yo le estoy indicando dónde quiero que lo calcule. Calcule en la parte interna, quiere decir que escoge este de aquí. Segundo, en ese punto A, usted también tiene un efecto de flexión, de esfuerzo normal. Sin embargo, como está arriba del eje neutro, esto de aquí está en compresión. Quiere decir que este punto de aquí es un esfuerzo de compresión. ¿Todos hasta ahí? ¿Y de qué sirve eso? Bueno, eso me sirve para yo, este de aquí, A, lo que voy a hacer es, lo voy a hacer un cubo. ¿Sí? Ese puntito A. En ese punto de A que tengo, ¿qué pasa en el punto A? ¿Sí? ¿Qué ocurre ahí? Ahí yo sé que en A, como el cortante es negativo y yo tengo esta convención de signos, yo sé que el cortante va a ir hacia arriba. Y yo tengo un esfuerzo normal que va en compresión. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí lo que hago, ese puntito, en lugar de puntito, lo voy a hacer un cubo. Eso es A, tengo cortante hacia arriba y el normal que es de compresión. Obviamente, ahí no se ve muy bien, pero si lo hace en 2D, usted tiene cortante hacia arriba y normal. Y para que esté en equilibrio estático, primero en el esfuerzo normal, usted tiene que equilibrarlo. Y el cortante, usted sabe que usted va a tener los efectos del flujo de cortante. ¿Sí? Para mantener ese equilibrio estático, que es lo que he dibujado aquí. ¿Sí? Y ese sería el estado de esfuerzo del punto A. ¿Todos hasta ahí? ¿Todos hasta ahí? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora lo que usted me decía, señora, hace un momento, es esto. Cuando se contrarrestan o no, o se contribuyen, cuando tenemos una combinación. Aquí les presento la primera combinación de esfuerzo. ¿Sí? Usted tiene la carga axial y tiene la carga de torsión. ¿Sí? ¿Y qué hacemos ahí con eso? ¿Qué hacemos ahí con eso? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Qué me puede decir? Determinamos los efectos que causa cada carga individualmente y luego se suman. Tenemos que ver los efectos individuales y los vamos a ver. Exacto, eso es. ¿Cómo hacemos?
¿Cómo hacemos ahí? Veamos. Yo puedo hacer un diagrama del cuerpo libre, ver los esfuerzos, pero ya usted sabe, ¿no? ¿Verdad? Yo sé que la fuerza interna va a tener una fuerza normal y tener una fuerza, un torque interno. Perfecto, hasta ahí. ¿Cómo yo hago ahí? Lo que yo hago es dibujar los efectos de cada uno. Usted observe que aquí yo le puse el efecto de la torsión y el efecto de la carga axial. Por eso es importante el sistema de referencia, porque yo aquí sé la dirección en la que van a estar actuando las cargas y eso me va a dar en el sentido de que los esfuerzos van a estar actuando. ¿Por qué? Porque gracias a eso yo sé que este de aquí va a ser tensión y este de aquí es cortante debido al torsor. ¿Ok? Sin embargo, observe que el esfuerzo axial está en X y el esfuerzo cortante es paralelo al eje Z. Eso marca una diferencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le digo, a ver, señor, indíqueme el estado de esfuerzo en el punto A? El punto A en este plano está aquí, pero también está acá. En ambos planos está. Entonces, en A, usted tiene, ¿sí? ¿Qué tiene ahí? Tiene un esfuerzo de tensión que va en dirección al eje X y el cortante debería Muy hacia bien. Z. Entonces, ¿cómo yo determino el estado de esfuerzo de A? Dibujo el cuadrito, ¿no? Entonces, aquí está el cubito, ¿sí? Entonces, cuando yo dibujo el cubito, yo voy a dibujar el cubito así. ¿Sí? Si se le hace difícil, mantenga el sistema de referencia para que siga con la idea de dónde está parado. Entonces, el axial está en tensión en X, sigma X, vamos a llamarlo. Vamos a llamar este sigma X. Y el cortante, ¿en qué sentido va? En Z. Bien. Entonces yo lo dibujo de esta forma. ¿Sí? El torsor me indica, en el caso de torsión, el sentido del torsor me va a indicar siempre hacia dónde va ese cortante. Entonces, este sería tau. Y esta cara, esa cara es básicamente el punto A. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, yo sé que eso de ahí debe estar en equilibrio estático, ¿sí? Entonces, yo sé que debería generarse un esfuerzo axial acá y los cortantes respectivos en todas las caras para mantener eso en equilibrio estático. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Obviamente es difícil verlo en 3D, pero si usted lo plasma en 2D, es más fácil, en el plano XZ, ¿sí? Se vería así. Este de aquí sería el estado de esfuerzos del punto A. ¿Ok? ¿Todos hasta ahí alguna pregunta? Profesor, disculpe una duda. Sí, dígame. Allá, por ejemplo, de lo que nosotros hemos visto, si un axial, o sea, llega un punto donde el axial llega a estirar la viga, ¿verdad? Así Y es. va a haber algún punto en esa viga donde el diámetro disminuya al momento de que, por ejemplo, en tensión va a disminuir el diámetro, ¿verdad? ¿Ya? Y eso no haría que la torsión genere un efecto de angular como que más notable, porque también depende del ángulo, cuánto es Pero el ángulo de giro, ¿verdad? tiene... no es tanto así, porque tú ya estás considerando ese efecto aquí. ¿Sí? De hecho, si hace lo que usted dice, usted estaría disminuyendo el diámetro y este esfuerzo, su valor va a disminuir. No sería tan crítico como el caso que yo estoy analizando. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Sí. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros estamos obteniendo un caso más crítico. ¿Ok? Listo, gracias. Ya. Pero sí me quedó claro, le quedó claro cómo saqué el estado de esfuerzo, ¿verdad?
Claro, sí, o sea, lo único que era mi duda No, de sí. eso de que Lo que tú sí me se dices deforma. Ujú. ya eso sería bueno que se lo puede computar con un software, porque estamos haciendo ya, o sea, sí se lo puede considerar, pero con la siguiente técnica que vamos a ver, aún no, ¿sí? Ya vamos más adelante a hablar de eso. Ok, bien, todo bien con axial torsión. De la misma forma, yo puedo tener axial y flexión. Les puedo poner un caso básico, ¿no? Tengo la casa, esto me genera flexión, y el simple hecho que le pongo un componente en X ya le genera axial. Entonces, yo hago mis diagramas de fuerzas internas, para eso sirven. Tengo mi sección transversal, y ahora yo veo efectos de flexión, efectos de axial. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Primero que estoy en este lado de la ecuación, cosa que esta fuerza es negativa, me indica que esto es compresión. Entonces yo veo la distribución y yo ya sé que es en compresión. El esfuerzo, fuerza cortante, yo ya estoy aquí y tengo el valor positivo. Quiere decir que cuando yo haga el cubo, ese va a ir hacia abajo, así que lo tengo en esa referencia. Y él aquí está en positivo, quiere decir que la viga se deflecta de esta forma. Y en ese lado yo voy a tener, arriba del eje neutro voy a tener compresión y abajo del eje neutro voy a tener tensión. Entonces tengo que estar muy pilas con eso. Compresión, tensión. Y usted me dice, ¿y en qué afecta eso? Bueno, el cortante, como siempre, el punto de interés es este. Tengo el cortante en A. Pero, profesor, ¿y qué afecta con los normales? Si usted se da cuenta, en este sentido, en la parte A, ¿por qué es más crítico? Porque aquí usted tiene compresión y acá usted tiene compresión, ¿sí? En ambos tiene compresión. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, en ese puntito que queremos analizar, ¿en qué sentido va a estar? Supongamos que esto es X, esto es Y y esto es Z. Si yo hago mi estado de esfuerzo, ¿sí? El cortante estaba positivo, quiere decir que va hacia abajo. Esta es la cara A, ¿no? ¿Verdad? El normal, usted tiene ahora dos normales, ¿sí? En compresión, uno que es el sigma debido a la fuerza normal y el otro que es el sigma debido a el momento. Pero si se da cuenta, estos dos sigmas son de compresión. Entonces, cuando usted haga su estado de esfuerzos, tiene el cortante de esta forma en A y puede sacar un sigma equivalente que va a ser la suma, que sería el sigma en X. ¿Ok? Y eso usted sabe que debe estar en equilibrio estático, por lo cual se generan los otros cortantes en las otras superficies. ¿Ok? Recordando que este es el punto A. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por favor. Ahora pregunto yo. Vamos a ver. ¿Y qué pasa si el punto A no era aquí arriba, pero me interesaba a mí? Me interesa el punto B. ¿Qué ocurre ahí? Ya no se van a sumar El porque cortante van. así es. ¿Por qué? Porque aquí usted sigue con, esto de aquí sigue en compresión. Pero ¿y este de acá qué es? Este es tensión. Ahora no se suman, sino se restarían, ¿no, verdad? En ese caso, ¿qué ocurriría aquí en B? ¿Ah?
Yo sigo con el dependiendo, constante, ¿no? dependiendo de la magnitud, si es que el de tensión es mayor, el esfuerzo de tensión No, es mayor. no, lo que tú tendrías ahí, sí, o sea, tendrías un Sería esfuerzo menor. axial. Tendrías que ver, la magnitud sería menor. Tu sigma X no sabes qué es, ¿no? Entonces tendrías sigma de flexión menos sigma de la carga normal. Entonces aquí lo que te cambia es la magnitud. Entonces tú no sabes si vas a tener tensión o compresión. Entonces la única forma de saber eso es ya con los valores numéricos, ¿verdad? Entonces, pero eso hay que estar muy pilas. Porque si se da cuenta, en la parte A usted tiene una contribución, ¿sí? Y en la parte B usted tiene una diferencia. Pero ¿por qué yo puedo sumar o restar esos esfuerzos? ¿Alguien me puede decir? Porque son en la misma dirección. O sea, son Ya, esfuerzos sobre la misma dirección. ya, algo más. Pues, está bien eso, pero algo más. Son del mismo esfuerzos axiales. Porque son esfuerzos axiales. Perdón, Así es. no son axiales, me refiero, son Son esfuerzos normales. ¿Eso qué quiere decir? Que la naturaleza, la naturaleza de estos dos esfuerzos es la misma. Sin embargo, su origen es diferente. Su origen es diferente, pero aún así los puedo sumar. Sí, porque son axiales. Por eso lo puede hacer. El cortante no lo puede hacer porque no tiene la misma naturaleza. ¿Sí? Usted tiene esto o tiene esto. ¿Sí? Entonces, es como los lobos andan con lobos y las ovejas andan con ovejas. ¿Sí? Entonces, los normales andan con normales y los cortantes andan con cortantes. Solo entre ellos se podrían sumar y si es que están en el mismo sentido o sentido contrario, se resta. Entonces, ojo con eso de ahí. ¿Alguna pregunta? Bien. De la misma forma puedo tener torsión-flexión. Aquí les pongo dos puntos de análisis, ¿no? Punto A, punto B. Obviamente saca los diagramas de fuerzas internas y torque interno. Y de la misma forma yo hago el corte en la sección, ¿no? Yo veo que voy a tener cortante, momento y torsor. Tengo tres cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Sencillo. Veo el efecto de cada uno de ellos, ¿sí? El efecto de la flexión y el efecto de la torsión. El efecto de la flexión, yo tengo que estar muy pilas porque esos efectos van a estar en un plano y el efecto de la torsión va a estar en otro, ¿sí? Y dependiendo de dónde haga su corte, usted va a tener unas condiciones u otras. Por ejemplo, si yo analizo el punto A, en el punto A yo tengo el esfuerzo máximo en la flexión y el máximo en el cortante debido a la torsión. Pero debido al cortante, tengo cero. Sin embargo, la historia cambia a medida que yo voy bajando. Yo voy al punto B, yo sé que el cortante ya no es cero, debido a este de aquí. Pero el cortante, el axial debido a flexión, disminuyó su magnitud de la misma forma que debido al torsor. Y cambia la figura a medida que voy hacia el eje neutro. En el eje neutro yo sé que el esfuerzo axial es cero debido a flexión y el torsor, el esfuerzo cortante debido al torsor es cero. Pero el esfuerzo cortante debido al cortante V es máximo. Entonces tengo que estar muy pendiente de varias cosas. Primero, el tipo de carga. Segundo, cómo están actuando. Y tercero, qué punto en la sección transversal yo analizo. Si se da cuenta, esto de aquí, esta discretización, me sirve para hacer un mapeo de cuáles pueden ser los puntos críticos de la sección transversal. ¿Sí? Porque no todo se contribuye y no todo es máximo o mínimo en el punto que yo estoy analizando. Ahora, bueno, dicho eso, en el estado de esfuerzos en A usted tendría de esta forma, ¿sí? El cortante, pero ese cortante recordemos que es debido a la torsión, ¿sí? Pero en el punto B, usted tiene otro cortante y este cortante de aquí es debido a la flexión. Y si se da cuenta, es totalmente diferente porque le está actuando en otro plano. Entonces, en este caso, este es el 3D, ¿no? Observe que ya no es suficiente hacerse una proyección. Yo hago dos proyecciones. Una en el plano XZ y otra en el plano XY. ¿Alguna pregunta? Mi recomendación para ustedes, si se dan cuenta, yo siempre la cara que yo analizo, le pongo la letra, ¿no es verdad?
Es decir, este es el punto B, esta cara que pongo yo primero en los esfuerzos es B. Y la mantengo siempre como una referencia para yo guiarme en los dibujitos. ¿Sí? Yo lo hago así. Si usted encuentra otra forma y mantiene su mismo sentido, chévere, pero tenga cuidado con eso. ¿Alguna pregunta? Bien. Sí, yo tengo una. O sea, yo sé que esa pregunta es como para complicarse la vida a la hora del ejercicio, pero tenía una por saber qué pasaba. Digamos que yo saco un cubito, así como usted dice, y el punto que yo analizo está en una de las esquinas de la cara. Ajá. Digamos, estamos analizando, está justo en la esquina superior izquierda, digamos. Eh, digamos, en el caso en que los esfuerzos en cada cara fuesen distintos, no solo me refiero en dirección, sino en magnitud. Ajá. Este, no, de alguna forma no contribuye, así sea de forma vectorial, porque yo sé que como están en caras distintas, tal vez su dirección es distinta, así que no sé O sea, si... aquí recordemos que los esfuerzos son escalares, primero. Ajá, ¿Sí? Lo que es vectorial son las cargas, ¿sí? Las fuerzas. ajá, Pero aquí lo que yo uso es el sentido del sistema de referencia para guiarme en si esos esfuerzos axiales se contribuyen, dado que estén en el mismo sentido que los otros, o sea, los diferentes esfuerzos axiales se estén contribuyendo o los cortantes. ¿Sí? En este caso, los cortantes están en diferentes caras porque quienes los generan están actuando en diferentes direcciones. ¿Sí? Más ajá. adelante vamos a ver eso ahí. Sí, tranquilo. Esto, primero quisiera que comprendan bien esto y vamos avanzando. Bien. Eh, Asimismo puedo tener el caso más crítico que es cuando tengo todas las cargas. Por ejemplo, axial, flexión, torsión. Yo les puedo poner 3 puntos, el punto A, B o C. El C está en el eje neutro y así voy subiendo hasta la periferia, que es en los críticos. Tengo que ver cuáles son los críticos. Yo puedo hacer un corte en la sección y tengo las fuerzas internas, ¿no? Tendría normal, flexión, cortante, torsión. Puedo ver los efectos de cada uno de ellos. Yo sé que la flexión tiene estos efectos. Este es el efecto del axial y este es el efecto de la torsión. Lo que usted no debe olvidar jamás es de que este normal, ¿en qué dirección se va a generar? ¿Sí? El esfuerzo normal, ¿sí? Perpendicular a ese plano. Entonces, ahí usted da cuenta que la flexión y el normal van a tener esfuerzos en la misma dirección, en el mismo sentido, ¿sí? Ahora, el cortante, usted lo ve ahí, pero usted sabe que el cortante va hacia abajo, ¿sí? No se va a olvidar de eso, que el cortante está en la dirección Y y que el cortante generado por el torsor, ese cortante está en la dirección Z, ¿sí? Paralelo al plano YZ. ¿Ok? Entonces, usted se da cuenta que están en planos distintos. Pero usted ya tiene ahora lo que... ¿Por qué yo hago esto? Porque yo hago un mapeo rápido. Hago la discretización. Aquí está, punto A, punto B y punto C. Y yo lo que hago es sencillamente, en A, pongo todos donde está en A y yo puedo ver rápidamente. Aquí ya veo que este es 0. Aquí veo que este tiene dos esfuerzos normales en el mismo sentido y ambos en tensión, los voy a sumar. Sencillamente veo así. Y este ya tengo un cortante que va a estar en el plano perpendicular. Así de simple. Y así voy viendo, ¿no? Yo voy bajando, ya en B ya veo que tengo la presencia del cortante y veo que el cortante debido a torsión y el esfuerzo de tensión debido a la flexión ya van bajando. Y en el centro me doy cuenta que ya tengo un máximo de cortante debido a la fuerza cortante, pero la flexión ya me da 0, el esfuerzo normal sigue siendo el mismo y el cortante debido al torsor me da 0. ¿Cómo puedo hacer eso más rápido? Yo les recomiendo, yo hago así. Esto es como yo lo resuelvo. Método. Sí, este es como yo lo resuelvo. Perdón. Si usted quiere adoptar esta metodología, está bien. Si no, igual verá cómo lo hace, pero tiene que llegar al mismo resultado. Yo lo resuelvo así. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Pongo las cargas. ¿Sí? Aquí digo cuál es el efecto de cada uno. Y aquí pongo los puntos de interés. Punto A, punto B, punto C.
Entonces yo lo que hago es el mapeo, que le digo, entonces esto de aquí es un complemento. O sea, tengo que hacer los dos. Esto de aquí se complementan. Esa información es rica, tanto gráficamente como analíticamente. Entonces yo ya puedo ir viendo, mira, en el punto A tengo el esfuerzo debido a la carga axial. ¿Tengo esfuerzo? Sí. En B también, en C también. Debido a la torsión, en el punto A tengo torsor cortante, sí. En el B, sí. En el C, no. Debido al momento, ¿tengo esfuerzo en A? Sí. En B, sí. En C, cero. ¿Ok? Debido a la fuerza cortante, en el punto A, ¿tengo esfuerzo? No. En B, ¿sí tengo? Sí. En C, sí tengo. Entonces rápidamente usted puede hacer un mapeo y eso me serviría para sacar los esfuerzos en cada uno de los cubitos. Es decir, yo hago un cubito en A, puedo hacer un cubito en B y puedo hacer un cubito en C. Pero eso me facilitó porque este cubito es básicamente la consecuencia de primero haríamos esto, después haríamos esto y después haríamos esto. ¿Sí? Entonces, eso es una... sistemáticamente yo voy planteando lo que existe en el sistema para llegar a esto, el estado de esfuerzo. ¿Ok? ¿Todos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien.